¿Estás listo para renovar tu Minecraft con addons de calidad? Pues entonces prepárate, ya que en este video te estaré presentando mi top 10 de los mejores addons survival para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. No olvides suscribirte y dejar tu bello like para que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto cada vez por más y más personas. Antes de empezar, quiero mandarle un gran saludo a las personas que comentaron en el video anterior. Recuerda que si quieres un saludo, no olvides comentar la palabra addons o tu addon favorito. Así que bien, ya sin más relleno, comencemos con la review de estos grandiosos addons. Para este primer puesto tenemos al que se llama New Shields Addon. Este complemento hará un total de 4 nuevos escudos con modelos 3D de diferentes materiales, como es el de diamante, hierro, nerite, cobre, y es compatible con cualquier otro complemento. Por el momento solamente habrá 4 nuevos escudos. Entre ellos estaría el escudo de hierro, el escudo de nerite, diamante y por último cobre, con unos diseños bastante increíbles y que claramente serán superiores al escudo vanilla. Estos nuevos escudos nos protegerán de cualquier ataque, teniendo todavía más durabilidad en batalla. Además que podremos elaborarlos desde nuestro survival en la mesa de crafteo o de trabajo, con simplemente desactivar la siguiente opción en nuestra mesa, para en la siguiente forma poder ver las elaboraciones. Ahora sí que sí, pasaremos de la monotonía del escudo, teniendo ahora 4 diferentes opciones de escudo. Pasando ahora con el siguiente puesto, tenemos al que se llama Nikox Moredugion Addon. Nikox Moredugions es un complemento que traerá nuevas y grandes mazmorras que se generan en todo el mundo. Las mazmorras están llenas de mafias peligrosas y botines, y cada mazmorra tiene habitaciones únicas que están custodiadas por un jefe, por lo que debes tener bastante cautela. Todas estas mazmorras estarán por todo nuestro mundo. Entre ellas estaría la mazmorra de ratas, una pequeña estructura que actualmente se genera en llanuras, bosques y bosques de abedules. Tendremos de igual forma la mazmorra de zombie, o de igual forma la catacumba de la pizarra profunda, que actualmente se genera en todo el subsuelo de la pizarra profunda del mundo. Tendremos o contaremos con jefes como es el cursor de ratas, el cual tendrá 200 de salud, bastón de cuero y cursor de ratas. Por último tendremos el anciano golem. En lo personal me gusta mucho el diseño de este mob. Contará con 380 de salud y en daño cuerpo a cuerpo tendrá entre 10 y 11. Pasando ahora con el siguiente puesto, tenemos al que se llama Better Ores Addon. Este complemento es una adaptación del mod de Java original. Lo que nos estaría implementando serían nuevas armaduras a nuestro juego, empezando primeramente con cada minerales que ahora estarán por todo nuestro mundo. Primeramente empezar con los martillos. Contaremos ahora con martillos que estarán rompiendo en un área de 3x3 y nos serán de bastante ayuda al minar. Entre los martillos tendremos el martillo rubí, topacio, zafiro, acero, plata, oro rosa, oro blanco, oro verde y platino. Además que tendremos armaduras como la de lapislázuli, esmeralda, rubí, de igual forma armaduras de cuarzo, armaduras de obsidiana, esmeralda y muchas más. Podremos ahora elaborar armaduras con ores vanilla o de igual forma con ores que este complemento agrega. Si estabas cansado de las manzanas normales, pues entonces estas manzanas te van a encantar. Contaremos ahora con manzanas con poderes o habilidades que al momento de consumirlas nos estarán dando diferentes efectos, como velocidad o regeneración. Además que tendremos el rey aldeano, que puede ser elaborado y que además nos podrá intercambiar ahora una armadura. Pasando al siguiente, tenemos al que se llama Nigromante Boss Addon. El mundo de Minecraft está a punto de volverse más emocionante con el nuevo complemento Nigromancer Boss. Este increíble complemento presenta un personaje oscuro y poderoso que desafiará incluso a los jugadores más experimentados. El Nigromante Boss viene equipado con un bastón misterioso lleno de magia oscura, capaz de lanzar hechizos devastadores y controlar criaturas oscuras, lo que realmente intriga a los jugadores. El jefe nigromante renacerá a partir de un esqueleto normal usando la máscara perdida. El jefe nigromante invoca esqueletos blancos para ayudar, de igual forma invoca bolas de veneno con el bastón y antes de dar al blanco habrá una marca en el suelo. De igual forma el jefe nigromante invoca horda de zombies para escabullirte. En este siguiente puesto tenemos al complemento llamado Modern Furniture. El addon se trata de una colección de muebles modernos para decorar tu hogar. El addon tiene el propósito de no ser tan moderno y no ir más allá de los parámetros como los dispositivos electrónicos complejos o mecánicas que rompen el juego. Te estarás preguntando cómo se obtiene o se adquiere. Pues se adquiere principalmente poniendo bolas de arcilla en el cortador de piedras, donde ahí vamos a estar encontrando absolutamente todos los muebles. Vamos a encontrar desde muebles modernos muy bonitos para decorar, vamos a encontrar desde nuevos bloques, incluso estructuras miniatura, castillos de arena de decoración, en fin, muchísimos bloques que ahora
tendremos dentro de nuestro mundo survival para decorar o simplemente construir. El complemento se actualiza constantemente, por lo que podrás ver alguna que otra modificación o mueble añadido, obviamente actualizado para la versión 1.20. En el siguiente puesto tenemos al complemento llamado Rayons Java Combat. ¿Alguna vez has querido tener la experiencia del PvP de Java en Bedrock? Este addon añade un sistema de combate bastante fiel a Java. El combate Java se basa en el tiempo de reutilización, que es un tiempo determinado con un arma o herramienta en la que puedes hacer el máximo daño con ella, y además se puede ver visualmente la barra de carga. Esto estaré aplicando con casi todas las herramientas, aunque principalmente con las hachas y espadas, ya sea de diamante, negrita, hierro, oro, etc. Vamos a contar con animación de enfriamiento, al igual que Minecraft. Java muestra visualmente el tiempo de reutilización con la forma del que está en el elemento. Al atacar con una espada cargada harás un ataque que dañará a los mobs que estén cerca de él, solo si no es un golpe crítico. En el siguiente puesto tenemos al que se llama Backpack Addon. La mochila Adventurer es una adición esencial para cualquier aventurero listo para explorar los rincones más remotos y emocionantes del mundo. Con un diseño ergonómico y un toque de magia, esta mochila ofrece una combinación perfecta de estilo, funcionalidad y práctica. Primeramente, iniciar con el crafteo o artesanía de esta mochila, que estaría hecha a partir de bloques de lana, cuero y un cofre. Para equiparnos la mochila deberemos interactuar con ella. La mochila ya equipada se estará viendo de la siguiente forma, y para quitarnos la mochila simplemente debemos agacharnos y saltar. De esa forma se estará quitando la mochila. Vamos a contar con un extra espacio para guardar todos nuestros artículos, ya sea minerales o cualquier artículo importante. Para este siguiente puesto tenemos al complemento llamado Extra Chest Addon. Este complemento agrega más cofres de bloques al juego. Cada uno tiene un tamaño de inventario diferente, con un hermoso diseño de interfaz de usuario para cada uno. Todos los cofres se pueden cerrar con la llave y el escaneo de la cerradura se puede romper usando elementos personalizados. Como bien dije, cada uno tendrá su almacenamiento. El cofre de cobre tendrá casi el mismo almacenamiento, con la diferencia de interfaz y unos cuantos espacio extra. Asimismo tendremos el cofre de iron, asimismo tendremos el cofre de oro, esmeralda, diamante y negrita, que como ya sabrán pues tendrán un almacenamiento superior. Además, este complemento contará con un sistema de bloqueo para los cofres, siendo un complemento que será de bastante utilidad dentro de nuestro mundo survival. Pasando al siguiente puesto tenemos al que se llama NB Monster Expanded Addon. Este complemento agrega nuevos monstruos al juego, más de 60 mobs, y también pueden aparecer nuevos monstruos de forma natural en tu mundo, y están diseñados no muy lejos del estilo básico. Cuanto mayor sea el nivel, más difícil será la lucha. La nueva actualización de este complemento se centra en mejorar los zombies. Ahora los zombies tienen su propia animación personalizada, animación de caminata, persecución, 3 animaciones diferentes de ataques. Esto lo podemos encontrar en la mayoría de zombies, como bien dije. Vamos a contar con zombies como es el simple zombie, el zombie de selva, el zombie de nieve, zombies de mineral, el cual al momento de combatir con ellos nos darán su respectivo mineral, y así tendremos muchos más que estarán por todo nuestro mundo. Este complemento recibe actualizaciones constantes. Para la próxima actualización estarán más monstruos. Para este siguiente puesto tenemos al que se llama Creeper Overhaul. Alguna vez que hiciste variantes de creepers en tu Minecraft, Creeper Overhaul es un complemento de Minecraft Java, el cual agregará nuevos creepers al juego con diferentes máscaras y habilidades, diferentes enredaderas o creepers que estarán por todo nuestro mundo. Tendremos desde un creeper que estará en el océano. Casi todos los creepers tienen una característica única, así que debemos tener bastante cautela. Cuando los creepers exploten, ejecutarán una animación que cambiará su textura. Asimismo, en la oscuridad tendrán un ligero brillo. Contaremos con creepers como es el ejemplo de las tierras baldías, el creeper de playa, cueva, roble oscuro, desierto, el de estalactita, colinas y entre muchos más. La fila sigue y sigue de nuevos creepers que ahora tendremos en Minecraft Bedrock. Como bien dije, es un mod sacado de Java, por lo que la mayoría de personas pueden conocer este complemento o addon. ¿Cansado de gastar demasiadas antorchas? Pues déjame presentarte al Rayons Dynamic Lighting. Este complemento está encargado de agregar iluminación dinámica a nuestro Minecraft Bedrock. Básicamente, iluminación que se moverá conforme avancemos. Todo esto en las zonas más oscuras de nuestro Minecraft. La iluminación dinámica consiste en tener un elemento, ya sea una antorcha o un elemento que pueda dar luz como un cubo de lava. Al tener estos elementos en la mano, se ilumina a nuestro alrededor, siendo perfecto para iluminar en zonas muy oscuras de nuestro Minecraft y no gastar demasiadas antorchas al minar. Tener una antorcha de almas iluminará moderadamente, así que tendremos que tener algún cubo de lava o una antorcha. Además, que se agregó la iluminación dinámica con el recovery de compás, o de igual forma al casco de calabaza.
hermosa. Para este siguiente tenemos al que se llama Minecraft Enderite Add-on. La tan esperada Minecraft Enderite ya está aquí. Este complemento revisa toda la generación de End Dimension, además de agregar un nuevo bioma al End, sin mencionar los innumerables mobs, bloques, elementos nuevos y más. Ahora hay varias capas que se generan en la dimensión final. Esta generación le da al End una nueva vida y la hace mucho más explorable. Lamentablemente esta generación puede ser bastante agotadora en algunos dispositivos, por lo que se puede agregar diferentes niveles de generación que se puede acceder a la configuración de este complemento. Probablemente una modificación bastante esperada por algunos jugadores, un complemento sin duda que hará que la dimensión final sea mucho más interesante. Pero bueno chicos, hemos llegado ya hasta el final de este grandioso video de add-ons. No olvides dejar tu like y suscripción, comentar y compartir para que este canal pueda ser descubierto por más personas. Así que bien, yo soy Santiago Gamer 289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.